vuestro corazón. No se preocupe, no tenga temor. Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y vamos a dar un contexto acerca del título de esta noche, en el cual el apóstol Juan es testigo de lo que él vio y él escuchó. Entonces lo plasmó en el evangelio que lleva su nombre. En el momento en el que Jesús dio este mandamiento de no se turbe vuestro corazón, porque no es si queremos, es un mandato, y bueno, el que ama a Jesús pues le obedece. Sin embargo, somos débiles, somos polvo y podemos caer de manera muy, muy fácil. Así que en esa ocasión era un día antes de la fiesta de Pascua. Ellos están dentro del aposento alto. Jesús toma la toalla, les lava los pies a cada uno de los discípulos, incluyendo a Judas, y después Judas sale del lugar mientras están cenando para confabularse con los fariseos a fin de entregar a Jesús. Y una vez que sale Judas de ese lugar, Jesús se dirige a los que se quedan con él y vuelve a ratificar lo que ya les había dicho tiempo antes: que Jesús iba a ser muerto, iba a ser asesinado. ¿Por qué? Porque era la única manera de poder regresar al Padre. Ese era el propósito desde su concepción en el vientre de María. Él tenía que morir asesinado y de forma voluntaria, porque él sabía perfectamente todo lo que iba a ocurrir y él pudo haber evitado esa situación. Y si su cuerpo no tenía la tendencia hacia el pecado, hacia la muerte, hacia la vejez, él seguiría vivo. Así que su propósito era morir, pero en el tiempo que estaba señalado y de la forma que estaba escrito, para cumplir justamente con las Escrituras. Y durante ese momento les dice a sus discípulos que se amen los unos a los otros. Y ahorita lo vamos a leer. Y eso es algo interesante, porque el amor justamente sería la evidencia de que serían seguidores de Jesús, pero el amarse con un amor santo, es decir, no con un amor como la del mundo, como la que nace de nuestro propio corazón, sino como Jesús los amó, es decir, en ese estándar. Así que en Juan 13:33 les dice así, se los voy a leer en palabra de Dios para todos: hijitos míos, ya no voy a estar con ustedes por mucho tiempo. Me buscarán, y ahora les digo, como les dije a los judíos, es decir, a ustedes se los vuelvo a repetir: no pueden ir a donde yo voy. Esto habla de su muerte, pero también de su estancia en lugares donde no pudieran ir ellos, porque si no estarían muertos, evidentemente, y eso no quería Jesús, por lo menos no en ese momento. Por lo tanto le dice: si ustedes van conmigo, no saldrán, ustedes tienen que quedarse. ¿Por qué? Porque para ustedes tengo otros planes. Y ahora fíjense cómo es que cambia el enfoque, para que ellos no se centren en las cosas de fuera, en las cosas que iban a ocurrir, sino que se centren en lo que les resta de vida, en un nuevo mandamiento. Dice el versículo 34: les estoy dando un mandamiento nuevo, y es este: que se amen los unos a los otros. Ámense tal como yo los amé, no como ustedes crean, sino como yo les di ejemplo, y les daré ejemplo.
todo el mundo se va a dar cuenta de que ustedes son mis seguidores si se aman los unos a los otros. Entonces viene del anuncio que va a morir y de repente le dice: les voy a dar otro nuevo mandamiento: ámense los unos a los otros. Es decir, me voy, pero entre ustedes ámense como yo los amé. Pero algo ocurre. Levanta la mano Simón Pedro y le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le contestó: a donde yo voy, tú no me puedes seguir. No me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Hay dos temas, digámoslo aquí, que Jesús expresó: me voy y ámense los unos a los otros. ¿Y qué dice Pedro? ¿A dónde vas, Señor? Es más fácil que amarlos a ellos, prefiero mejor seguirte. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no puedo seguirte yo ahora? Mi vida daría por ti. Ahora pareciera como si él hubiera preferido, como les digo, seguir a Jesús antes que amar a sus hermanos. ¿Por qué? Porque es más fácil amar a Jesús por la forma en la que Él es, que amar a los hermanos. Y sobre todo, acuérdense que en ese momento, minutos antes, se estaban peleando por ver quién se iba a sentar al lado de Jesús. Y no nada más los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, sino todos empezaron a discutir, ¿no? ¿Y tú por qué? ¿O ustedes por qué? Nosotros, yo tengo las llaves, ¿no? Así que Jesús le dijo: tú darás tu vida. Sí, pero no como tú piensas, no como tú crees. Pero antes de que eso ocurra, te voy a decir algo. Te aseguro que antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Intentando parafrasear lo que Jesús le está diciendo a Pedro es: mira, Pedro, tú estás confiando mucho en ti y quieres seguirme en tus propias fuerzas, con tu propia iniciativa, y ¿sabes qué? Vas a fracasar. Vas a llorar por tus palabras. ¿Por qué? Por tus arrebatos también, porque no estás pensando en el costo que has de pagar, porque no lo sabes, no lo entiendes. Y tal vez muchos de nosotros, pues como ya tenemos la película completa, podríamos decir: ay, Pedro, pues la regaste, ¿cómo fuiste a decir eso? Pero en realidad todos somos iguales que Él, aunque no lo digamos. ¿Por qué? Porque lo mismo le ocurrió a todos los discípulos, porque todos en algún momento dejaron a Jesús en el huerto de Getsemaní y decían que lo amaban, pero no fueron para quedarse con Él hasta la muerte. Sin embargo, Jesús no era el propósito que ellos murieran en ese momento. Los necesitaba para que ellos testificaran de algo mucho más grande. Y esto se debe que lo hayan dejado porque ellos no tenían el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Eran débiles, igual que nosotros. Pero si notamos, observemos que después de que Jesús resucitó, vuelve a llamar a Pedro, y ahora sí como que vuelve a retomar aquella conversación que estuvo pausada en la última cena. Y ahora sí le dice: a ver, ven, Pedro, ¿me amas más que a todos estos? Dice: sí, Señor, tú sabes que te amo, no como tú a mí, pero sí te amo, sí te fileo, que es la palabra que se utiliza ahí. Y entonces Jesús le dice: pues entonces apacienta a mis ovejas. Y otra vez le vuelve a decir: Pedro, ¿me amas más que todos estos? Tú sabes, Señor, que sí. Bueno, apacienta mis corderos. Es decir, le vuelve a decir en 3 ocasiones para
aquellas 3 negaciones, aquellas 3 maldiciones, ahora lo está haciendo de alguna manera desdecirse, rectificar, enderezar el camino y enseñarle nuevamente. ¿Por qué? Porque ya está delante de un Jesús, un Cristo resucitado, y de alguna manera le está diciendo: mira, Pedro, la forma en la que tú puedes demostrarme cuánto me amas es apacentando a mis hermanos, apacentando a mis ovejas, apacentando a mi rebaño. ¿Por qué? Porque a través de tus hermanos, mi vida, la vida de Cristo, está reflejada en ellos. ¿Cómo puedes decir que me amas si aborreces a tus hermanos? Y esto evidentemente nos lo confirma Juan en su primera carta, porque recordemos que Juan, fíjense cómo tenía también su corazón muy parecido al de Pedro. A Juan y a Jacobo, que eran hijos de Zebedeo, Jesús les puso, se les conoce como los hijos del trueno. ¿Por qué? Por su forma de reaccionar. Tanto que una vez ellos dos le pidieron a Jesús: Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego y los fulmine a todos? Tranquilos, tranquilos. Pero Juan fue transformado, y en la primera carta de Juan, en primera de Juan 4:7, él se dirige a sus hermanos y les dice: amados, amémonos unos a otros. ¿Ven que él retoma aquel mandamiento? Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Es decir, no proviene de parte de nosotros. Nosotros tenemos que amar a los demás como Él nos amó a nosotros, porque es fácil amar a Jesús por como Él es, pero qué difícil es amarnos a nosotros como nosotros somos. Y Dios nos amó, por eso dice: ámense los unos a los otros, pero como Dios nos amó, no como nosotros amamos. Si alguno dice: bueno, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Qué vio en nosotros? Nada atractivo. Si alguno dice: yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso, pues él no ama a su hermano a quien ha visto. ¿Cómo entonces puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Qué diferencia del corazón de Juan, ¿verdad? Un corazón transformado, y eso era lo que quería Jesús formar en sus discípulos. Ustedes me van a seguir, pero en la forma en la que yo vivo para con los demás, y van a terminar igual que yo, muriendo y testificando de que yo resucité por amor a la humanidad. Así que el corazón de Juan fue transformado, así como el tuyo, ¿no? Que ahora tú ya pediste perdón, ¿sí o no? Y también ya perdonaste, ¿o todavía no? Y si todavía no, entonces regresemos otra vez al aposento alto, porque inmediatamente después de que le dijo a Pedro: me vas a negar 3 veces, en Juan 14:1, le dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Alcanzan a ver la secuencia? Voy a morir, me voy, ustedes no pueden seguirme, no me van a ver, se van a poner tristes. Y después les dice: ámense los unos a los otros. Y Pedro, me vas a negar. Y después les dice a todos: no se turbe vuestro corazón. Esto se los dice a sus discípulos porque iban a pasar por una tristeza muy profunda, por un impacto enorme, ya que me verán morir.
Pero en medio de esas circunstancias, independientemente de lo que ustedes vean, independientemente de lo trágico que todo pinte, no los voy a desilusionar. Si ustedes creen en Dios, crean también en lo que les he dicho. Y les voy a revelar la siguiente promesa. En Juan 14:2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Lo que les dice Jesús, y esto es algo maravilloso, porque les dice: en la casa de mi Padre existe espacio suficiente, y si no lo hubiera, yo lo haría. O sea, hay suficiente. Y saben una cosa, voy a preparar sus reservaciones. Y una de las más maravillosas reservaciones que tiene para ti y para mí es un cuerpo glorificado. Lo de menos es donde te acuestes, ¿no? Ya teniendo un cuerpo glorificado. ¿Por qué? Porque en ese cuerpo glorificado ya no habrá achaques, ya no habrá enfermedades ni tampoco imperfecciones, pero sobre todo ya no va a haber una relación con el pecado. Nuestra mirada, nuestros pensamientos y nuestras acciones serán inocentes como la de los niños, pero sin berrinches. O sea, algo totalmente diferente. Y lo menos es dormir o recostarnos, si es que podemos, porque vamos a estar delante de Él, en su presencia. Y entonces veremos el cumplimiento de algo que está escrito en Isaías 2:3, y dice: y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Él juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzarán la espada nación contra nación, ni suegra contra nuera, ¿verdad? Ni nuera contra suegra, ni se adiestrarán más para la guerra. Ya no va a haber conflictos, ya no va a haber contiendas en el corazón. Qué maravilloso, ¿verdad? Esa es la promesa que tiene Dios. Ahora, volvamos otra vez. Juan 14:3. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Qué significa esto? Que Dios tenía una promesa para sus discípulos, pero también para los que creyéramos en Él. ¿Por qué? Porque recordaremos que anteriormente menciona: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios. ¿Cuántos creen en Dios? Creed también en mí. Y esta es la promesa, que todo aquel que en Él cree, dice 1 Corintios 15:51, os digo un misterio: no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados en un cuerpo glorificado. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Y esto nos dice lo siguiente: ¿con cuál es el propósito? Para que donde yo esté, vosotros también, es decir, juntamente estéis. Y aquí está hablando en futuro, ¿sí? Estamos en el aposento alto. Miren, esto es lo que va a ocurrir. Yo voy a regresar y los voy a tomar a mí mismo
para que donde yo esté, ustedes también estén. Dice, para poder tener este contexto un poquito más amplio, Efesios 2:5 dice que aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Es decir, por gracia sois salvos. Y luego el siguiente versículo dice, juntamente con Él nos resucitó. Y está hablando del pasado. Y asimismo juntamente nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. O sea, está hablando del pasado y está hablando de futuro. El autor de Efesios está hablando en pasado, como les digo. ¿Y cómo es esto? Recordemos que en la eternidad el tiempo no existe. Es decir, el tiempo existe en nuestro universo y fuera de él no hay tiempo. Por eso la definición de Jehová significa el que es, el que era y el que ha de venir. En otras palabras, el eterno. Y esto, como dirían por ahí, significaría que para Dios el futuro ya es historia, ya ocurrió. Un ejemplo de lo anterior lo vemos en Apocalipsis. Juan estaba viviendo un evento futuro en el Apocalipsis, porque para Dios el futuro ya había ocurrido. Pero nosotros todavía no lo vemos. Pero dice de alguna manera que nosotros estaremos ahí. En Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres tú de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y ahí de alguna manera también nosotros estamos. Y pareciera, para resumir y para sintetizarlo, pareciera como si al decir juntamente con Cristo Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales, pareciera como si cada uno de nosotros estuviéramos representados en cada una de las células del cuerpo de Jesús cuando aceptamos su sacrificio, para que donde Él estuvo, nosotros estemos juntamente crucificados con Él y resucitados con Él y sentados con Él. Pero bueno, eso está para reventarnos los fusibles, ¿verdad? Así que regresemos otra vez al aposento alto, porque Juan les dice, a ver, ustedes saben a dónde voy y saben cuál es el camino. Y Tomás le dijo, ay, gracias a Dios por este discípulo, ¿verdad? Gracias a Dios porque era arrojado y pareciera que todos los demás entendieron a qué se refería Jesús, pero seguramente así como nosotros, imagínense, lo estaban escuchando y nosotros lo leemos y lo releemos. A nosotros se nos hace difícil, a ellos que nada más lo escucharon una vez, todos se han de haber quedado con un signo de interrogación, pero Tomás no se quedó con la duda y él no estaba dispuesto a preguntarle a los demás, oigan, ¿ustedes entendieron? ¿Entendieron a qué se refiere Jesús con todo lo que nos está diciendo? Y él dice, Señor, no sabemos a dónde vas. Estos no se atreven a reconocer que no entendieron, pero interpreto sus caras, ¿no? ¿Cómo pues podemos saber cuál es el camino? En otras palabras, no, eso le está diciendo, ¿cómo lo podemos reconocer? Gracias a Dios por esta pregunta. Y Jesús le dijo, yo soy el camino,
la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Todo aquello se sintetiza en lo siguiente: no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Cree también en mí, porque esto abarca todas las generaciones futuras. No se preocupen por lo que venga en el futuro. Ustedes sigan el camino. Yo soy el camino. Es decir, síganme, sigan mis pisadas. Anden como yo anduve en esta tierra. Así de sencillo. Y ya después entenderás, comprenderás todo lo que hay preparado, y vas a tener un fusible de alto voltaje, de alta resistencia, y no se te va a fundir, poco a poco. Así que no se turbe vuestro corazón. Y esta frase es un mandamiento para situaciones futuras que abarca generaciones, porque esta ordenanza nos alcanza también a nosotros. Pero este mandamiento tiene un sustento. No significa no te preocupes, todo va a estar bien. En ninguna manera. El sustento es este: ¿crees en Dios? ¿Cuántos creen en Dios? Y si sales a preguntar a la calle, pues casi todo el mundo cree en Dios. Pero Él continúa: si crees en Dios, cree también en mí. En otras palabras, Jesús está poniendo a la par de Dios. Si Dios cumple sus promesas, yo también, dice Jesús. Y de forma abierta y directa delante de sus discípulos, Él se está manifestando de esta manera. Y así se manifiesta delante de nosotros. Jesús es Dios de acuerdo a sus palabras. Por eso esta declaración es generacional, y desde aquel momento hasta este. Y nos dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Cuáles pueden ser los motivos por los que podemos estar en esa circunstancia? Por lo menos hay dos. Uno es personal, un motivo es personal, y el otro es colectivo. El personal es cuando una persona puede estar preocupada en gran manera por su estado de salud, por su situación económica, por su situación emocional o por su situación mental. Pero el Señor nos da más detalle y nos dice: cuando estás así turbado y angustiado, deja de mirarte a ti, deja de verte y levanta la mirada y mira el camino que está delante de ti, pero no en tus propias ideas o iniciativas o hasta historias que muchas veces nosotros nos creamos como telenovelas y nos agobian el corazón. Que si ya me duele la rabadilla o el huacal, es cáncer. Y ya estamos turbados. ¿Y qué va a decir o hacer mi familia? ¿Qué va a pasar con ella? ¿Cuántos no hemos estado así? Y dice: ¿crees en Dios? Entonces deja de mirarte y mira a tu alrededor y mira lo que hace Dios con su creación. Y observa cómo nos lo explica. Dios les dijo a sus discípulos y a los que nos están escuchando y a nosotros, ¿verdad? Por tanto os digo, no os angustiéis. Deja de mirarte a ti mismo. No te angusties por tu vida. ¿Qué voy a comer? Por tu cuerpo. ¿Qué voy a vestir? Porque la vida es más que la comida. El Señor la sustenta, yo la sustento. No te preocupes por el alimento, va a llegar. A lo mejor no en las cantidades que tú quisieras, pero sí en las que necesitas y en el tiempo en el que necesitas. Y el cuerpo es más que el vestido. Puedes caminar, puedes ver, puedes oír, puedes sentir. ¿Cuánto dinero darías por un brazo? ¿O cuánto dinero pedirías por un brazo? Por un ojo. Consideren los cuervos. Ya no te consideres tú, mira. El Señor empieza por nosotros. Fíjate todo lo que tienes que agradecer, todo lo que tienes a tu alcance.
Pero si eso no basta, considera los cuervos, que no siembran ni ciegan, que no meten trabajo, ni tienen una despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No vales tú más? Así que Dios dice: descansa, duerme, a cada día bástale su propio afán. ¿Y quién podrá de ustedes, con angustiarse, añadir a su estatura un codo, un centímetro? Ninguno. Pues si no puedes ni aún con lo menos, con lo que es menos, o sea que para Dios se encarga de hacernos crecer, así como de encoger, ¿verdad? Y a cierta edad vamos para abajo. Si no pueden con lo menos, ¿por qué se angustian por lo demás? Bueno, si no basta tu cuerpo, si no basta tu vida, si no basta los animales, considera los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, con todo su dinero, todo su poder, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba del campo, que hoy está y mañana es echada al horno, ¿no hará más por ustedes, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni tampoco estéis en ansiosa inquietud. Nuevamente, vuelvo a repetir, porque todas estas cosas las busca la gente del mundo, pero ustedes conocen a Dios, pero vuestro Padre sabe, entiende que ustedes tienen necesidad de ellas, así que no los va a dejar, así que pueden dormir. Buscad más bien el reino de Dios, y todas las cosas os serán añadidas. Y una de las cosas principales que hay en el reino de Dios es la paz, ¿no? Y la paz es como la pastilla, el antídoto a la turbación. Así que ya vimos un aspecto personal. Ahora vamos a ver, vamos a ver cómo ese aspecto personal se iba a estar aplicando, o se iban a estar enfrentando los discípulos de forma individual, los 12 menos 1. Bueno, Pedro se estaría enfrentando a su propia negación. Imagínense cómo iba a estar él, obviamente angustiado. O Judas, que enfrentó la traición en sus propias fuerzas y no lo soportó. ¿Y saben qué era lo que tenía que hacer? Únicamente pedirle perdón a Jesús, y él lo habría perdonado. Pero escucha esto es algo muy, muy importante. Judas solamente tenía que esperar y no desesperar, porque Jesús iba a resucitar al tercer día. Sin embargo, ¿qué hizo? Se alejó del rebaño, se apartó por su vergüenza. Pero su vergüenza no era mayor a la que tenía Pedro, porque él también lo negó. Hubo una alta traición. Pero ¿qué pasó aquí? Se desesperó, no esperó. El tema es que Judas estuvo premeditando, estuvo maquilando todo lo que iba a hacer, a diferencia de Pedro, que su negación no fue premeditada, fue circunstancial. Esa era la diferencia. El resto de los discípulos también se enfrentaron de forma personal a esta turbación, porque todos salieron huyendo del huerto de Getsemaní. Ahora imagínate lo que vivieron o debieron recordar los hijos de Zebedeo, que eran Jacobo y Juan, cuando vieron que Jesús había sido colgado en la cruz. Que ellos hubieran recordado la petición que ellos hicieron: Señor,
cuando tú seas coronado o glorificado, que uno esté a la derecha y otro a la izquierda. ¿Y quién estuvo? 2 ladrones, ni siquiera de sus discípulos. Pero Jesús le dijo a la madre de Jacobo y Juan: mujer, no sabes ni siquiera lo que estás pidiendo. Entonces también la mujer se enfrentó a esa turbación. Híjole, ¿qué estaba yo diciendo? Imagínate el corazón individual de cada uno de estos discípulos después de ver que su maestro, aquel que detenía las tormentas con su voz, levantaba muertos, sanaba enfermos y que caminaba sobre las aguas, ahora ya no iba a estar. Ahora imagínate en el corazón de cada uno de ellos, ¿qué estaría uniendo a un publicano cobrador de impuestos como Mateo con un asesino como Simón el Celote? ¿Qué los iba a unir si Jesús ya no iba a estar con ellos? Pero Jesús se los anticipó: no se turbe vuestro corazón. Recuerden mis palabras. No se turbe su corazón en lo individual. Creen en Dios, sigan creyendo en mí, pase lo que pase, porque yo les voy a dar muestras de que Dios está en mí y vive en mí, y yo soy Dios. Ahora vamos a ver un aspecto colectivo: la turbación o la preocupación extrema a la que en lo sucesivo no solamente los discípulos de Jesús se iban a enfrentar, sino también todos aquellos que habrían de creer. Imagínate la naciente iglesia judía, es decir, aquellos discípulos nuevos y sus compatriotas que se iban a enfrentar a situaciones y a preguntas que en algún momento los podrían hacer dudar o se podrían turbar en su corazón, y con aquellas preguntas que buscarían disuadirlos, quitarle los argumentos y al separarse de la tradición y de todo aquello que Moisés les había dado a través de la ley. Imagínate por un momento los cuestionamientos de un padre fariseo a un hijo convertido al cristianismo. Cualquier parecido a la actualidad es pura coincidencia, ¿verdad? Imagínate que este hombre le dijera, este padre: ¿cómo es que has dejado la religión de tus padres que te hemos inculcado? Eso es una traición. A ver, ¿en qué templo te reúnes si no vas a la casa de Dios? ¿Quién preside sus reuniones? ¿Qué sacrificios ofrecen a Dios? Imagínate las respuestas de un recién convertido: no, es que no tiene un Nuevo Testamento, ¿Qué le dices? No, es que no tenemos un templo. Nos reunimos en alguna casa donde se pueda y nadie preside las reuniones, cualquiera puede leerla, y tampoco tenemos sacrificios. Imagina la respuesta del padre fariseo: ¿qué clase de religión es esa? Que no tienen lo básico. Por lo menos los paganos tienen imágenes y ofrecen sacrificios a sus dioses, pero ustedes ni templo tienen. Imagínate la presión que sentían esos primeros convertidos, y esos cuestionamientos llegaban seguramente a desmotivar a los primeros judíos convertidos, y eso turba el corazón a quienes creían en Dios y también en Jesús, pero les faltaban elementos escriturales para la defensa de su fe. Entonces es cuando surge la carta a los Hebreos, que va dirigida justamente a ese segmento del cristianismo que necesita fundamentar su fe y manifestar que sí se tiene algo mucho mejor que lo terrenal. Sí tenemos a alguien que preside nuestra reunión, y es un sumo sacerdote, diferente a los terrenales, ya que no se presenta delante de Dios como lo hacían en el Antiguo Testamento, con sangre ajena,
porque ellos tenían que hacer un sacrificio por sus propios pecados. Entonces se presentaban delante de Dios ofreciendo sangre ajena, sangre de los corderos, pero presentando sus propios pecados. Pero este sumo sacerdote, el que tenemos, que es Jesucristo, se presentó delante de Dios con sangre propia, pero con pecados ajenos. Sí tenemos, de tal manera que los presentó delante de Dios una vez y para siempre, de su propia mano, y no por cuenta. Y nos lleva a nosotros a podernos presentar delante de Dios, no por nuestra propia cuenta, porque si no, entonces seríamos fulminados, como aquellos que se atrevían a tocar el velo o a entrar al lugar santísimo. Ahora no, este sumo sacerdote nos lleva delante de la presencia de Dios en un templo que no es hecho por manos humanas, para que ninguno se jacte: yo puse un ladrillo. Nadie. Ese templo, ese sacrificio solamente puede ser de nuestro Creador. Dice Hebreos 4:14: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Les dice a los hebreos: no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra propia semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 6:20: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es decir, ahora el templo está en nosotros, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Y como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Dónde está? Quien preside está sentado delante de Dios. ¿Dónde está tu templo? Aquí. ¿Dónde está el sacrificio? Él ya lo hizo y ahora me manda a sacrificarme a mí. Sí tenemos un sacrificio. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad de cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. No se turbe vuestro corazón. Eso es lo que nos dice el Señor. En resumen, y volviendo a nuestro título principal, ¿en qué podemos estar turbados? ¿En algo personal, económico, de salud, emocional, laboral, escolar o familiar? ¿Qué nos dice el Señor? ¿Crees en Dios? Cree también en mí, en el consejo que viene en la Biblia, porque ahí encontraremos el descanso para nuestro corazón, para que nuestras ansiedades sean tranquilizadas. Y sabemos a dónde ir: en el camino que es Jesús, siguiendo sus pisadas. Y el Señor nos dice: en el mundo tendrán aflicción de todo tipo, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Yo estaré con ustedes hasta el último respiro, y no los dejaré solos. Les mandaré un consolador que les recordará todo lo que les he dicho. Qué maravilloso, ¿verdad? Vamos a orar, si son tan amables de ponerse de pie. Bendito Señor, muchas gracias te damos, Padre Celestial. Gracias porque este mundo material, este mundo superficial,
En Él todo es vanidad de vanidades, como lo dijo Salomón. Todo se nos puede ir entre las manos como si fuera agua. Se nos puede escapar la salud, la paz, el bienestar, se puede esfumar, al igual que la confianza, la seguridad y tantas otras cosas. Y solamente tú nos dices: no se turbe vuestro corazón. Si crees en Dios, también cree en mí, porque yo he vencido el mundo. Yo ya abrí el camino para llegar delante del Padre. Solamente toma mi mano, no te desanimes ni te desesperes, porque aunque no me veas, yo estoy junto a ti. Y nada se escapa de mi voluntad y de mi control. Por esta sencilla razón: yo estoy sentado en mi trono. Y si yo estoy sentado en mi trono, todo está en su lugar. Gracias, bendito Padre, porque algún día cercano, si lo comparamos con la eternidad, tú vas a enjugar nuestras lágrimas y no habrá más llanto ni dolor, Señor. ¿Por qué? Porque estaremos delante de ti. Y veremos tal vez cómo se nos pasó la vida en un suspiro, y no será nada comparable con estar delante de ti. Y en tu palabra está escrito: anímense los unos a los otros con estas palabras de que yo vengo pronto. Muchas gracias, bendito Dios. Te bendecimos y te alabamos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.